Gracias, Victoria. Con permiso, me voy a quitar la mascarilla para hablar y luego nos la volvemos a poner. Pues nada, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí, gracias por venir, gracias por haber elegido un curso como este y una actividad como esta en un momento como este. Me siento que somos como en los últimos de Filipinas y lo siento por dos motivos. Uno, porque hayamos elegido una actividad cultural como esta en un tiempo tan convulso y tan raro como el que estamos viviendo, y por haber elegido una temática como esta, que es salud mental y otras formas de ficción, cine, literatura, cuando ya sabemos que las bellas artes están cada vez más minusvaloradas y afortunadamente la Universidad Menéndez Pelayo ha decidido pues, contar con nuestro curso y estamos muy agradecidos, donde vamos a intentar recuperar una visión humanista, ¿no? de la enfermedad también y de la realidad, ¿no? y de cómo nos movemos en las fronteras muchas veces, ¿no? Así que nada, doblemente agradecidos. El año pasado hicimos el curso desde casa, Laura y yo también. Fue una sensación extrañísima y hoy, después del cuarto curso que dirijo en nombre de Fundación Manantial, la sensación vuelve a ser extraña, porque estás en lo virtual y te crees que lo presencial va a hacer volver a la normalidad anterior y de repente todo se ha convertido en una gran extrañeza, supongo que para vosotros y vosotras también. Y bueno, luego tendremos ocasión de compartir, porque si algo nos caracteriza en los cursos que solemos hacer es que vayamos más allá de lo que supone hacer un curso y sea un espacio de interacción, un espacio de construcción casi entre todos y que podamos ir poniendo un poco de nuestra parte cada uno, no solo los ponentes y los directores, sino también los que estáis aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues os invito a que sea así. Otros años ha sido así, la verdad es que la experiencia es muy enriquecedora porque los temas que vamos a ver van a ser temas en los que vamos a estar todos absolutamente atravesados y convocados, me voy a enrollar un poquito porque es mi turno y son 10 minutos, con permiso, no más. Pero bueno, el otro día estuve viendo un documental que ya empezamos a nombrar. Vamos a nombrar muchas pelis y muchos libros, como podréis imaginar, y luego vamos a terminar con muchas ganas de leerlo todo y de verlo todo. El otro día vi un documental en Filming de Oliver Sacks, que se titula Oliver Sacks, una vida, que es una maravilla. Y el documental comienza, yo hace años dirigí un curso en el Escorial sobre Oliver Sacks. Estuvimos una semana entera hablando de Oliver Sacks, porque creo que es una figura que representa muy bien lo que hacemos en Fundación Manantial, que luego pues Elena se detendrá un poco en contarnos cuál es el trabajo que hacemos. Y Oliver Sacks representa muy bien esa frontera entre lo científico y lo literario, ¿no? Y Oliver Sacks empieza contando una anécdota graciosísima. Él dice en ese documental que su relación con su psicólogo empezó en 1966. Él estuvo 50 años yendo al psicoanalista y justo cuando graba el documental, a los pocos meses, él fallece, ya sabe que iba a fallecer. Y entonces dice con mucha ganas, y parece que estamos empezando a entendernos, ¿no? Después de 50 años. Y dice que la primera vez que le vio, en 1966, Oliver Sacks estaba viviendo una vida absolutamente alocada, tomaba muchas anfetaminas, acababa de salir del armario, acababa de decirle a sus padres que era homosexual. Su madre le contestó con una frase que le ha atravesado toda la vida, que ojalá no hubieran nacido. Esa es una frase que la atraviesa toda la vida y toda la obra de Sacks. Y entonces él estaba en una vida muy alocada. Él dice que estaba medio psicótico, dice, o psicótico del todo. Y entonces va al psicólogo y le pregunta, oiga, doctor, yo soy psicótico, yo soy esquizofrénico. Oliver Sacks tenía un hermano diagnosticado de esquizofrenia. Y entonces Oliver Sacks estaba ahí un poco en el límite y le pregunta a su psicólogo que si él es esquizofrénico. El psicólogo le dice que no. Se queda más tranquilo y dice, entonces soy neurótico. Y le dice, no.
Y entonces él se empieza a reír en el documental. Dice, y ahí quedó la cosa. Dice, y ahí quedó la cosa. Entonces, si no eres psicótico y no eres neurótico, ¿qué eres, no? Pues esa anécdota creo que nos sitúa en un buen punto para pensar el tema del curso, ¿no? ¿El tema del curso cuál es? Luego nos vais a permitir, después de las presentaciones más formales, que nos contéis, antes de la intervención de Juan Quesada, por qué habéis elegido el curso. Nos interesa mucho que nos contéis. No sé por qué os habéis apuntado y me encantaría saberlo, porque supongo que algunos vendrán por la parte de la salud mental, otros por la parte del cine, otros vendréis a ver a Noriega, otros vendréis a ver a Laura. Pero uno de los temas del curso, aunque no lo sepáis, es la idea que tenemos cada uno de nosotros sobre la locura. Y cómo esa idea que tenemos sobre la locura está determinada en mucha medida por las fronteras entre lo que consideramos estar loco o estar cuerdo, ¿no? Que es una frontera que muchas veces está mucho menos delimitada de lo que nos creemos. Juan José Millat, también un asiduo de la Fundación, amigo nuestro, y ha sido de estos cursos, siempre cuenta una anécdota muy graciosa y dice, claro, es que esto de la locura es como cuando vas a Cantabria y ves que vas a entrar a la provincia y en la carretera te marca un cartel que dice, ha llegado usted a la provincia de... ¿no? Y claro, dice, con la locura esto no pasa, no hay un cartel que te diga, ha llegado usted a la locura, ¿no? ¿Qué es la locura para cada uno de nosotros? Nos lleva a una pregunta más interesante todavía, que es esta que tiene que ver con la línea entre qué es lo normal, qué es lo anormal y qué es la salud y qué es la enfermedad. Parecerían preguntas para hacerlas en otro lugar, no en una universidad de verano, porque podrían ser preguntas más del ámbito sanitario, pero pensamos en los que trabajamos en Fundación Manantial desde hace un montón de años, más de 25, que el concepto de enfermedad mental es demasiado acomodaticio, ya que al definir la locura como una enfermedad nos excusa de preguntarnos su verdadero sentido y elimina la responsabilidad del sujeto. En la pregunta ¿qué es la locura? Debemos estar interrogados todos, como individuos y como sociedad. La pregunta por la locura conlleva de nuevo otra pregunta quizá más interesante, la que se refiere a lo que el sujeto será capaz de hacer con ella. Dice Martín Garzo, en su último libro y maravilloso libro que os recomiendo, Elogio de la fragilidad, dice lo siguiente. Los amantes recuerdan a los psicóticos, dado que el amor, como la psicosis, supone una ruptura, la entrada cualitativa en una experiencia distinta. Los que aman son hablados por otras voces. Su identidad se fragmenta y para reunificarse necesitan algo cercano al delirio. El psicótico quiere que la realidad se someta a sus sueños. El amante, que sus sueños se hagan reales. Cuando nos convertimos en lectores, en escritores, en directores de cine, actores, actrices, etcétera, nos pasa un poco lo mismo. El puente entre la realidad y la ficción siempre está tendido. Al leer un libro, al ver una película o al escribir un guión de cine se produce de alguna forma una fuga de la realidad. Podemos decir que esta fuga, esta huida, es una salida, digamos, controlada. El problema es que a veces los que trabajamos en este ámbito con personas que sufren, que tienen un diagnóstico psiquiátrico, en el caso de la psicosis, a veces sucede que el camino de vuelta a la realidad es más complicado. Digamos que no es un viaje tan controlado. Os propongo una definición y me tenéis que decir a qué os suena. La definición es la siguiente. Lo que está en el filo, a punto de caer en el sitio de donde no se vuelve. Podría ser, si os paráis a pensar, la definición de la locura. Es una definición que encajaría muy bien en esta idea que vamos a ver esta semana. Esta definición son las palabras que usó Federico García Lorca para definir lo poético. El fondo de mi intervención tiene que ver, y del curso, en que nos vamos a tender un puente entre la poesía, entre los relatos cinematográficos, los relatos de ficción y la posibilidad de volvernos locos, ¿no? Por usar una frase que nos convoque a todos. La frase que he puesto en el cartel de promoción del curso dice lo siguiente.
o sea, la que he elegido yo, dice lo siguiente: una novela es una representación cifrada de la realidad. La realidad que se maneja en una novela es diferente a la realidad vivida, aunque se apoye en ella, como ocurre en los sueños, como ocurre en la locura. Todo acto de locura parte de algo real. Ni la realidad ni la locura nos pueden ser ajenas. Esta es la frase que elegí. Le cuenta García Márquez a su amigo Plinio Apuleyo en un maravilloso libro que se llama El olor de la guayaba, que todo lo que ha escrito García Márquez en su vida, absolutamente todo, está basado en la realidad. A mí es una definición, si habéis leído a García Márquez, que nos sorprendería, porque, bueno, todas sus novelas, sobre todo, pues, la paradigmática 100 años de soledad, nos parecería que es una especie de delirio permanente, una especie de resultado de una imaginación desbordante. García Márquez le asegura con ejemplos a su amigo Plinio en este libro que todo lo que ha escrito García Márquez se basa en la realidad. En su libro de cuentos Los funerales de la mamá grande, García Márquez cuenta, bajo la apariencia de la ficción, un inimaginable, imposible y delirante viaje del Papa a una aldea colombiana. Recuerdo, dice García Márquez, haber descrito al personaje que describía al Papa como calvo y rechoncho, a fin de que no se pareciera al que entonces gobernaba en el país, que era alto y óseo. 11 años después de escrito este cuento, el Papa fue a Colombia y el presidente que lo recibió, como en el cuento, era calvo y rechoncho. Es decir, que lo que él había inventado luego había coincidido con la realidad 11 años después. En este libro hay varios ejemplos contados por el propio García Márquez de cómo la realidad le ha dado el material necesario para crear ese mundo que se ha venido en llamar realismo mágico, ¿no? Entender la locura como parte de la realidad es un posicionamiento, uno de los posicionamientos éticos y clínicos que vamos a presentar durante esta semana. Es una declaración de intenciones. Y lo vamos a hacer utilizando la literatura y el cine como herramienta que nos sirven para pensar y tensar esos puentes. ¿Y por qué en esta ocasión nos hemos centrado en el relato cinematográfico? Sobre todo, a todos nos ha pasado viendo una buena película que la diferencia entre nuestro mundo y el mundo del otro lado de la pantalla no siempre está clara. Tenemos una tendencia a dejarnos atrapar, a dejarnos engañar, incluso a veces tratamos de cubrir carencias de nuestra vida con los cantos de sirena de las imágenes. Como espectadores de cine, no siempre está clara la frontera entre la realidad y la ficción. Si quieren leer un relato maravilloso sobre esto que digo, acudan a un libro que se titula La gente no existe. El relato se llama Verano del 2017. Y allí la autora nos habla de una maravillosa película que se titula Verano de 1993 y de cómo se enhebra la historia proyectada en la pantalla con sus propias vivencias personales. La autora se llama Laura Ferrero y está aquí. El cine es mucho más que la proyección de una película. El cine es un mundo dotado de consistencia propia. El mundo mejorado, fabuloso, que comparte algunas cosas con el nuestro, pero también lo excede. Decía Jacques Rancière, las imágenes son propiamente las cosas del mundo. Consecuencia de ello será que el cine no es el nombre de un arte, es el nombre del mundo. Nos interesa el cine porque hacer películas supone también un compromiso social. El cine ha sido un generador de tópicos y de creencias en torno a una idea de la locura atravesada por la perversión, la violencia, la imprevisibilidad y lo siniestro. La locura en el cine ha sido alimento de un género que no tiene nombre, pero que podemos pensarlo desgraciadamente más cerca del cine de terror. El cine, como creador de compromiso social, puede ser uno de los responsables de crear una alarma injustificada sobre la conducta de una persona que tiene un diagnóstico de psicosis, una alarma que además no está basada en datos de la realidad ni está justificada. La frecuencia con la que se representan escenas de violencia asociadas a problemas psiquiátricos no tiene para nada su reflejo en los datos estadísticos de la realidad. Las personas que sufren este tipo de dolencias emocionales suelen ser siempre más víctimas que agresoras. Nuestro objetivo con la celebración de este curso tiene que ver con conseguir desmontar la falsa ecuación entre psicosis y frenesí de una violencia en serie muchas veces inmotivada. Y lo vamos a hacer aludiendo a muchas incursiones en locuras cinematográficas vinculadas a sentimientos y emociones universales como son el amor, el miedo, la soledad, los apegos, la pasión.
El duelo. Vamos a ver si hay buen cine que puede enseñarnos cosas de nosotros mismos asomados al abismo. Vamos a ver si podemos encontrar herramientas para pensar las enfermedades mentales en películas, libros, series o documentales que nos sirvan para trazar un dibujo humano cercano a cada uno de nosotros. Trazar una línea muy sutil para comprender, más que para explicar, para hablar del trato y no solo del tratamiento, de personajes, historias y vínculos que hagan posible dibujar una historia más humana de la locura. Le hemos puesto el subtítulo de Relatos para sobrevivir y quería hacer alusión con una historia que cuenta Paul Auster en Broken Folies, maravillosa, sobre Kafka. No sé si algunos ya la conocéis, pero creo que define perfectamente por qué hemos subtitulado este curso Relatos para sobrevivir. Cuenta Paul Auster que Kafka, en el último año antes de morirse, vivía en Berlín y a su última pareja se llamaba Dora y estaban paseando un día por un parque de Berlín y se encontraron a una niña llorando desconsoladamente. Se acercó Kafka y le preguntó a la niña que qué le pasaba. La niña le dijo que se le había perdido la muñeca, una muñeca que tenía con la que estaba jugando. Estaba la niña desconsolada. Kafka le dijo que no se preocupara, que él sabía dónde estaba la muñeca, que se había ido de viaje. La niña dijo que cómo lo sabía él, si no se conocían. Y le dijo Kafka, porque me ha dejado escrita una carta. Y la niña incrédula le preguntó, ¿y dónde está la carta? Porque no la tienes. Y le dijo Kafka, sí, pero se me ha olvidado en casa. Mañana te prometo que te la traigo. Se fue Kafka a su casa y empezó a escribir una historia que era el viaje de esta muñeca a otro lugar. Un viaje que le dejara claro los sentimientos de la muñeca con la niña, pero que también le hiciera ver a la niña que la muñeca habría emprendido un viaje. Cuenta Dora que la pasión con la que escribía Kafka esta carta era exactamente la misma que la que podía haber demostrado escribiendo la Metamorfosis. Creo que es un detalle maravilloso de cómo Kafka pone todo su entusiasmo en crearle un relato de ficción verosímil a esta niña. Al día siguiente va al parque y la niña le está esperando y él le entrega la carta. Y en la carta pone que la muñeca estaba ya un poco cansada de conocer siempre los mismos lugares, a la misma gente, que la quería mucho a la niña, pero que había tomado la decisión de ir a conocer pues, otros mundos, otros escenarios, otras personas, pero que siempre la iba a querer mucho y que le iba a contar por escrito todos los días cómo estaba y dónde estaba. Kafka estuvo 3 semanas escribiéndole cartas a la niña, haciéndole un relato de cómo estaba la muñeca. La muñeca fue al colegio, la muñeca conoció gente nueva y entonces llegó un momento que Kafka se tenía que preguntar cómo cerrar esa historia, porque él quería cerrarla bien, que fuera una historia con un final feliz, entonces decidió que la muñeca se casaba. Y entonces la última carta era que la muñeca se casa, pero que siempre la seguirá teniendo mucho cariño y ese es el relato que Kafka... Disculpad. No quiero traicionar a Paul Auster con la memoria. Entonces, la niña, nos dice Kafka, para entonces, claro está, la niña ya no echa de menos a la muñeca. Kafka le ha dado otra cosa a cambio. Y cuando concluyen esas 3 semanas, las cartas la han aliviado de su desgracia. La niña tiene la historia y cuando una persona es lo bastante afortunada para vivir dentro de una historia, para habitar un mundo imaginario, las penas de este mundo desaparecen. Mientras la historia sigue su curso, la realidad deja de existir. Bueno, me parece una historia maravillosa para justificar la importancia de los relatos y bueno, nada más. También quería hacer presente a la gente que está conectada online, que nos está escuchando, que creo que son 15, 20 alumnos que también están aquí, que tendremos que hacerlos presentes también en el turno de preguntas y tal. Ya me dirán técnicamente cómo hacerlo, pero bueno, quería saludar también a los que estáis online, que al principio no he dicho nada. Y bueno, espero que haya quedado claro un poco el propósito del curso y nada, pues damos paso a... Gracias.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Tiene ahora la palabra la señora doña Laura Ferrero, directora del seminario. Vale, perfecto. Bueno, al hilo de lo que hablaba Raúl, yo os quería leer unas palabras que he escrito justamente pensando en la importancia del relato y cómo el relato conforma nuestra vida. Contaba a Patricio Prón en su inolvidable El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, que cuando era niño había pedido a su madre que le comprara una caja de juguetes. La caja contenía una mujer adulta, un carro de la compra, 2 niños, una niña y un perro. Pero no contenía a ningún hombre adulto y estaba, como representación de una familia que aspiraba a ser, incompleta. Lo que su madre quiso hacer fue regalarle al hijo una familia, aunque fuera de juguete, pero era una familia sin padre. Algo así como una familia a la intemperie. Entonces el niño cogió un romano, lo despojó de su armadura y lo convirtió en el padre ausente de esa familia de juguete. Pero el niño no sabría nunca qué hacer con esos muñecos. ¿Qué hacían las familias normales?, se preguntaba. ¿Qué era en realidad una familia normal? Así que aquellos 5 personajes, esa familia de plástico malograda y muda, incapaz de representar el papel que debía haber representado, se quedó durante años encerrada en el fondo de un armario. A la escritora Jeanette Winterson le ocurrió algo parecido, pero ella, contrariamente a Patricio Prón, tuvo 2 familias aparentemente normales, la de acogida y con la que dio después de muchos años de búsqueda, cuando ya era una mujer adulta, su familia biológica. Pero el problema detrás de todo seguía siendo una cuestión sencilla, matemática, la que atañe a la normalidad. ¿Suman 2 familias casi normales una normal? En sus espléndidas memorias, ¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal?, Jeanette Winterson bucea por las aguas estancadas de sus días de infancia y juventud para intentar darnos una respuesta coherente acerca de todas aquellas cuestiones que han ido definiendo su madurez como persona y escritora. Su madre de adopción, la señora Winterson, odiaba ser una don nadie. Por ello, Jeanette, como hija, aunque fuera adoptada, tuvo que vivir alguna de las vidas que ella no pudo vivir. Su madre se enfadaba a menudo diciendo: «El demonio nos llevó a la cuna equivocada». La imagen de Satanás visitaba frecuentemente aquella casa de Manchester de los 60 y Jeanette, que creció gobernada por la voluntad férrea del Dios del Antiguo Testamento, escapó de ese ambiente opresivo asomándose a las ventanas que le ofrecían los libros de la biblioteca. Porque en su casa, una vivienda adosada para obreros, solo había 6 libros. 1 era la Biblia y 2 eran comentarios de la Biblia. Si hay algo que Jeanette deseaba, era ser feliz. Lo deseaba con todo su corazón. Cuando recién cumplidos los 16 años le confesó a su madre que se había enamorado de otra mujer, esta, para quien la homosexualidad no podía ser otra cosa que una obra del diablo, le preguntó airada: ¿por qué ser feliz cuando puedes ser normal? Y sus memorias, la propia vida de Jeanette, surgen al hilo de esta disyuntiva: la normalidad o la felicidad, la escritura o la vida. Cuento todo esto porque es en la ficción donde encontramos, en mayor o menor medida, las claves para interpretar la realidad y las herramientas para acercarnos a lo desconocido. Sabemos lo que es enamorarse porque hemos visto a Meryl Streep añorar a Clint Eastwood en Los puentes de Madison, o a la avioneta de Ralph Fiennes sobrevolando el desierto del cañón de Middle, con Catherine Scott Thomas y su pañuelo ondeante en El paciente inglés. También sabemos de la guerra, de cómo viven los aborígenes, o nos hemos hecho una idea del hundimiento del Titanic, porque la literatura y el cine son posibilidad y representación. Y tal y como aprendemos a pensar en todos estos temas, antes incluso de experimentarlos, construyendo unos moldes donde luego encajamos la realidad, la ficción termina constituyendo un arma muy poderosa para enseñarnos a pensar el mundo y para trazar esa línea tan misteriosamente azarosa entre lo normal y lo que no es normal. En uno de los libros que más recomiendo, La loca de la casa, que lo tiene también Raúl, de Rosa Montero,
Rosa Montero dice lo siguiente: si yo dijera ahora que esta mañana me topé con el demonio, muy rojo, cornudo y apestando a azufre, pensaríais que se me ha ido un tornillo. Pero si estuviéramos... A ver, espera. Bueno, no sé cómo sigue, se me ha cortado. Pero si estuviéramos en otro momento me preguntaríais pues qué he hecho yo para librarme de él. Y si funciona esto, enseñarle un crucifijo. Ya lo dijo John Nash, el matemático que padecía esquizofrenia, en su discurso al recibir el premio Nobel. Zaratustra fue Zaratustra y no un chiflado porque su delirio tuvo seguidores. De manera que lo del delirio siempre depende del momento en el que vivamos. En definitiva, un 19% de la población española tendrá en algún momento un trastorno psíquico y 1 millón de personas conviven con una dolencia mental grave. La literatura, el cine, nos ayudan a iluminar las zonas oscuras, a no condenar el rechazo a aquello que no conocemos, a lograr representaciones que no sean falsas y amenazantes, que no sean distorsión, sino un puente para entender y acompañar nuestras vulnerabilidades. Salud mental y otras formas de ficción es una aproximación multidisciplinar a esto que nos determina la vida sin que lo sepamos, el relato con el que nos cuentan y nos contamos. En una situación como la actual, en que la salud mental ha tomado más protagonismo que nunca, me parece más que pertinente atender al relato que hacemos de nuestras vulnerabilidades. Solo cambiando nuestra manera de hablar de ellas, cambiaremos nuestra manera de pensarlas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la señora, doña Elena de Carlos, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Fundación Manantial. Adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí. Más o menos, ¿no? Vamos a ver. ¿Ahí? Yo por no dejar sola a Victoria. No pasa nada. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Universidad Internacional Méndez Pelayo por poder hacer esto conjuntamente, por poder disfrutar un poco de una manera muy libre, eligiendo temas que quizá vayan más allá del quehacer cotidiano, ¿no?, de nuestro trabajo en Fundación Manantial. Quiero agradecer la colaboración de Laura. Ya es amiga, no solamente es colaboradora de Fundación Manantial, has estado con nosotros en muchos cursos, eres muy cercana, y a Raúl, que nos conocemos hace mucho tiempo. Yo entré siendo tú mi jefe, somos compañeros de la Fundación y bueno, es un apasionado de la literatura, del cine y creo que hace posible este tipo de cursos, así que muchísimas gracias. Bueno, yo no quería dejar pasar la oportunidad de hablaros un poquito de la Fundación, de Fundación Manantial. Como os ha explicado Raúl... ¿Sí? Vale. Como os ha explicado Raúl, Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro. Llevamos trabajando más de 25 años. Surge de la necesidad de las familias de intentar mejorar la atención que reciben las personas con problemas graves de salud mental, especialmente las personas diagnosticadas de psicosis, ¿no? Imagínense o imaginaros, si me permitís la cercanía, hace 25 años los tratamientos a los que sometíamos, ¿no?, a las personas con psicosis eran el encierro y unos tratamientos farmacológicos brutales que efectivamente aplacaban esa sintomatología, esa clínica, pero también desaparecían como personas, ¿no? Fueron los propios familiares quienes dijeron: esto hay que cambiarlo, vamos a agruparnos y vamos a hacer posible que, como decía Raúl, estas personas que parece que caen, ¿no?, en esa cuerda floja y que parece que no pueden volver, pues que seamos capaces de lanzarles una soga, una cuerda, y que puedan recuperar algo tan importante como un proyecto de vida.
Se trata básicamente de eso, nuestro trabajo. Nosotros gestionamos centros de atención social de la Comunidad de Madrid, más de 40 centros en Comunidad de Madrid. También hemos empezado a abrir centros en la Comunidad Valenciana por esa necesidad de este tipo de personas con este diagnóstico de romper ese aislamiento y de esa necesidad de intervención profesional para que puedan recuperarse, ¿no? Trabajamos también con las personas más vulnerables que necesitan especiales apoyos, figuras de protección jurídica. Trabajamos también en el ámbito penitenciario, intentando que la gente no pase por centros penitenciarios y aquellas personas en un porcentaje muy pequeño, como decía Raúl, pero que cometen algún acto delictivo, vayan, como dice la ley, a dispositivos, recursos adaptados a su patología y que el problema de salud mental no pase inadvertido y acaben en centros penitenciarios, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Nosotros incluso intentamos evitar ante faltas leves que muchas veces por repetición de una y otra acaban en centros penitenciarios, pues son personas extremadamente vulnerables que sustituyan ese paso por las cárceles por trabajos a beneficio de la comunidad, ¿no? Es muy habitual entrar en la sede de Fundación Manantial y que haya varias personas que estén con nosotros y que al final, cuando acaban ese cumplimiento obligatorio del trabajo a beneficio de la comunidad, en realidad lo que encuentran más allá de cumplir algo que dice la ley son compañeros, es un ambiente acogedor y muchas veces se quedan con nosotros, ¿no? No quiero dejar de mencionar el empleo. El empleo es uno de los objetivos absolutamente fundamentales de Fundación Manantial. Es algo que nos identifica. Nos parece que si cuando hablamos de diversidad funcional, de discapacidad, de un problema de salud mental, se nos llena la boca al hablar de autonomía, de ciudadanía, de proyectos de vida, para muchísimas personas esto no es posible si no somos capaces de darles una oportunidad laboral. Una oportunidad laboral que permita que a fin de mes tengan dinero para poder vivir de forma autónoma, pero sobre todo, más allá de la economía, que es importantísima como para el resto, que les dé un lugar diferente en su familia, con sus parejas, en la sociedad. Ese cambio de rol en el que están muy instalados, ¿no? Porque diagnósticos como la esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de personalidad, la psicosis en general, pesan mucho e inundan la identidad de estas personas. A través del empleo muchas veces ya no es tan importante, ¿no?, ese diagnóstico. Es que yo soy una persona que a lo mejor tengo una pareja, que a lo mejor tengo una hija, que tengo un trabajo y además tengo un diagnóstico en salud mental. Así que una parte muy importante de nuestros esfuerzos está centrado en generar posibilidades laborales para este colectivo, ¿no? Os preguntáis a lo mejor por qué de repente hacemos este tipo de cursos, ¿no? Si estamos siempre como más en lo técnico, trabajamos no tanto en la clínica, más en lo social, pero muy estrechamente con los psiquiatras, con los equipos de los servicios de salud mental. Yo creo que esto es como un postre dulce, ¿no?, para nosotros. Para nosotros también es muy importante, por mucho que nosotros trabajemos en los centros, la recuperación de la gente, si luego llegan a su casa y se encuentran con una mirada de rechazo, si luego les dicen que no en un trabajo porque les preguntan por qué ha estado 4 años sin trabajar y empiezan a hablar de que han tenido ingresos psiquiátricos y sufren ese rechazo, creo que nuestro trabajo es absolutamente baldío. Con lo cual, este tipo de espacios nos permiten llegar a más gente, llegar a vosotros, que no sabemos, ahora nos contaréis qué relación, qué vínculo tenéis con la salud mental. Seguramente haya gente que tenga una experiencia en primera persona, seguro que hay gente que tiene una persona cercana, pero seguro que hay muchísima gente entre vosotros y las personas que nos están escuchando en streaming, que sencillamente les ha llamado la atención, ¿no?, ver la perspectiva del cine y de la literatura sobre la salud mental. Este es también nuestro objetivo, ir más allá de nuestras fronteras, saltar un poco los muros de los centros de nuestro trabajo y hacer una especie de sensibilización y promoción de la salud mental. Nosotros tenemos un claim que va en nuestros folletos y en nuestras firmas electrónicas, que es la salud mental es cosa de todos y de todas. Y yo creo que este curso se trata de esto, ¿no?, de entender en momentos como el que hemos pasado, estamos todavía pasando por la pandemia,
que la salud mental forma parte de ese bienestar, de esa sensación de bienestar y de esa salud general que tenemos todos, ¿no? Tenemos que aprender a hablar de la salud mental sin tabúes, sin estigmas, sin rechazos. Tenemos que llevar la salud mental a los contextos laborales, pero incluso a las escuelas, desde bien pequeñitos, ¿no? Tenemos que empezar a hablar de nuestras emociones y de nuestros malestares emocionales para que cuando alguien sufra y tenga ese sufrimiento tan intenso y tan intolerable y reciba un diagnóstico, no se encuentre con nuestro rechazo. Nada más, muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos hoy en este espacio tan precioso y si os parece, pues damos comienzo a este curso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. En nombre de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, porque, bueno, si nosotros acogemos, obviamente esto no podría realizarse sin la labor de ponentes, directores, en este caso la Fundación, perdona, que el nombre es un poco Manantial. Sí, perdona. Lo sé perfectamente, pero de repente se me cruzan los cables. Bueno, nada, yo solo quiero darles la bienvenida tanto a las personas que están aquí presentes como a quienes están siguiendo el curso a través del streaming. No voy a hablar mucho porque los que tienen que hablar son ustedes, pero sí quería decir solo una cosa. Ayer ha dicho el director del seminario que ha agradecido a la universidad el acoger este tipo de cursos, ¿no?, más relacionados con las artes, etcétera. Bueno, eso precisamente es lo que intenta la Universidad Menéndez Pelayo, ¿no?, acoger no solo lo relacionado con el arte, sino con el humanismo en general, ¿eh? Ayer estuve visitando una de las cuevas de Puente Viesgo y bueno, me hacía una reflexión, es una obviedad, pero los primeros vestigios del ser humano tienen que ver con dos cosas, ¿no? Por un lado, la tecnología, o sea, las herramientas, los utensilios, y por otro lado, el arte. Ese arte, bueno, además la explicación que nos dio el guía era maravillosa y uno podía imaginar con las velas en aquella cueva cómo se podía ver incluso a los animales como si estuvieran corriendo, ¿no?, o algo así. Y bueno, pues ese arte desde el principio yo creo que es un relato. Y añado una cuestión más también muy interesante, y es que la semana pasada tuvimos un curso en el Campus de las Llamas sobre escritura científica. Y en una conversación alguien le preguntó al director del curso qué era lo fundamental, dos o tres cosas fundamentales para escribir bien textos científicos. Y él dijo que lo más importante de todo y lo primero es tener un relato. Tener un relato y saber contarlo. Y bueno, no voy a añadir mucho más. Si algo tiene de malo trabajar en esta universidad es que no tienes tiempo para asistir a los cursos, que sería probablemente lo mejor de todo, ¿no? Pero bueno, yo tengo que dejarles ahora, tengo que seguir haciendo cosas, pero les envidio muchísimo y espero que tengan unos días y unas jornadas muy fructíferas, de mucho diálogo y de mucho relato y mucha ficción. Pues nada, muchas gracias y queda inaugurado este curso. Gracias. No me he quitado la mascarilla porque no quiero dejar huellas, que todos ustedes van a estar aquí juntos durante mucho tiempo, pero yo no. Perdón por no haberme la quitado.